Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de teorema del coseno. Para hacer un resumen así rapidito, el teorema del seno, el teorema del coseno y el teorema de las tangentes, que no lo hemos visto todavía, se utilizan para poder resolver triángulos esféricos oblicuángulos. Las reglas de Neper se utilizan para resolver triángulos rectángulos. Aunque a través de la regla de Neper también se pueden utilizar para la resolución de triángulos oblicuángulos, siempre y cuando nosotros consideremos una tercera variable, como hicimos en el teorema de seno y de coseno, que va a ser la altura. Pero si la altura no está presente, entonces nosotros tenemos que utilizar teorema del seno, teorema del coseno o el teorema de la cotangente, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo ahora voy a terminar con el teorema con el teorema de la cotangente. Después voy a hacer algunos ejemplos de resolución de triángulos oblicuángulos y terminamos esta clase acá y nos quedaría una sola clase de trigonometría esférica, que es en el caso de cuando nosotros utilizamos la trigonometría esférica para una posición dentro del planeta. O sea, para poder determinar las posiciones, tenemos que establecer un sistema de referencia y que con ese sistema de referencia y con la trigonometría esférica nosotros podemos ver la aplicación práctica. Y con eso terminamos. Bueno, entonces vamos a empezar, por ejemplo, con un ejemplo. Dice, para el triángulo, este que está acá, para el triángulo esférico de la figura, encuentre f igual a 3 por coseno de a menos 2 raíz de 2. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y fíjense que acá yo me doy cuenta porque acá me dice coseno de a, ¿lo ven? Coseno de a. Entonces, ahí automáticamente, si ustedes se fijan, ahí dice coseno de a, vamos a tener que utilizar teorema del coseno. No podríamos utilizar el del seno inicialmente, vamos a ver el teorema del seno, porque el a está afectado por el seno, entonces ya sería un poco más complicado. Cuando aparece coseno, aplicamos el teorema del coseno, entonces voy a copiar esta ecuación que está aquí y voy a utilizar esa. Entonces, bien, ahí tenemos por el teorema del coseno, utilizamos esa ecuación. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer de la siguiente forma, por el teorema del coseno, tac, ahí está. Perdón, y acá el teorema de coseno teorema de coseno para lados. ¿Por qué? Porque hay un teorema de coseno para ángulos. Fíjense que acá son A, B y C minúscula, el teorema del coseno para lados. Bueno, muy bien. Vamos a ir ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a reemplazar. Vamos a ver lo que voy a hacer primero. Reemplazar los datos que me da el problema. Entonces veamos. Veamos el diagrama. A. Bueno, A es el lado A, 45 grados. Bien. B. B, ahí me dice que es 120 grados. Bueno. C. C es 60 grados. Bueno, B. Y bueno, acá está seno de 120 grados y seno de C, seno de 60 grados. O sea que todos datos. De acá yo podría despejar coseno de A. Bueno, pero antes, entonces, teniendo, yo todo le coloco qué es lo que hago.
teniendo en cuenta la trigonometría de ángulos notables, coma, reemplazamos por los valores correspondientes. Yo, por lo general, siempre trato de no utilizar la calculadora. Entonces, los ángulos de 30, 60, 45 son ángulos que son notables. Entonces ya sabemos cómo se resuelven, cuáles son los valores. Entonces yo lo voy a ir reemplazando. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Lo reemplazo. Entonces es raíz de 2 sobre 2. El coseno de 120 grados es igual que el coseno de 60, pero se encuentra en el segundo cuadrante. Por lo tanto, sí, este va a ser igual. Este es igual a menos un medio, que es el coseno de 60, y luego ese es el coseno de 120. El coseno de 120 por el coseno de 60, que es un medio. Bien, un medio. Más el seno de 120 es igual que el seno de 60, pero como a pesar de que está uno en el primero y otro que está en el segundo cuadrante, los dos valen lo mismo porque son positivos. Entonces valen raíz de 3 sobre 2. Los dos es raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Bien, por el coseno de A, que es lo que yo no sé. Entonces eso lo voy a dejar ahí. Veamos cómo sale esto. A ver. Entonces tenemos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es igual, un medio por un medio, más por menos menos, entonces menos un cuarto, menos un cuarto. Y luego tenemos raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, o sea que me va a quedar 3 cuartos por el coseno de A. Coseno de A. Bien, entonces, siguiendo con esto, es raíz de 2 sobre 2. De nuevo vamos a continuar ahí. Bien. Y esto va a ser igual a, sacando mínimo común múltiplo, el 4. Si hago 4, entonces en el numerador va a ser menos 1 más 3, y más 3 sobre 4 sobre 4. Todo esto por el coseno de A. Coseno del ángulo A. Y aquí, si yo simplifico, o sea, me va a quedar así. Simplifico el 2 con el 4, o sea que el 2 va a pasar al otro lado. Es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Igual, y en el otro lado tengo menos 1 más 3, y menos 1 más 3 por el coseno de A.
Bien. Entonces, a ver, estoy viendo una cosa más fácil. Bueno, de aquí, fíjense que acá me sale 3 por coseno de A, que está ahí. Ajá. Bien, entonces voy a pasar el 1 para el otro lado y voy a decir que 1 es igual a menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Bien. Y para hacerlo igual que eso, y de este lado queda 3 por coseno de A. Bueno, era más fácil de lo que yo pensé. Entonces, F es igual a 1. Fíjense que ahí está 1. 1, que está ahí, 3 por coseno de A menos 2 raíz de 2, es lo mismo que está acá. 3 por coseno de A menos 2 raíz de 2. ¿Cuánto vale 1? O sea que F vale 1. Y chao, y se acabó todo. Bueno, es una forma de utilizar teorema del coseno. ¿Eh? En general, en realidad, el teorema de coseno se utiliza más para la resolución de triángulos. Entonces, veamos ahora. Ya hemos visto el teorema del seno, teorema del coseno. Vamos a ver el teorema de la cotangente. Teorema de la cotangente. Todas estas son herramientas para la resolución de triángulos. No podemos dejarlo de hacer. ¿Cómo es el teorema de la cotangente? Bueno, vamos a partir del teorema del coseno. Vamos a partir de estas expresiones. Vamos a poner ahí. Bien. Ahí está. Veamos. Partimos de coseno de A, coseno de B por coseno de C. Bien. Luego coseno de C. Y de aquí, este lo vamos a sacar porque no nos sirve para esta resolución. Entonces partimos de esto y del teorema del seno, de aquí, veamos. De esto solamente voy a utilizar, este lo voy a eliminar. Bueno, partimos de acá, de estas dos expresiones del coseno y del seno. De acá del teorema del seno voy a hacer una cosa. Voy a despejar el valor de C, seno de C. Seno de C, ¿a qué es igual? Bueno, seno de C es igual al cociente entre el seno de A, el lado A, sobre el seno del ángulo A, por el, a ver, veamos, seno de A sobre A, por el seno del ángulo C. Bien. Vamos a hacer así. Ahí. Bien. Y a este lo voy a llamar 1. A este lo voy a llamar 2. Y a este le voy a llamar 3. Muy bien. Bueno, fíjense cómo llegamos al teorema de la cotangente. Entonces, voy a tomar el primero. Tomo 1, que está acá. Bien. Y lo que voy a hacer es reemplazar por los valores, por el 2 y por el 3. Veamos por el 2. Ahí dice coseno de C. Ahí dice coseno de C. Entonces esto lo voy a cambiar.
Voy a reemplazar y vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner coseno de C, voy a poner su igual. O sea que es toda esta expresión que está acá. Listo, y ya está el primer paso. Pero aparte de eso, acá tenemos seno de C. ¿Ven? Ahí, seno de C. Ese seno de C lo voy a sacar y lo voy a reemplazar por su igual, que es esta expresión. Y va a ir ahí. Bueno, ahora voy a trabajar con esta nada más. Lo que hago a continuación es propiedad distributiva. Bueno, veamos. Vamos a hacer propiedad distributiva. Entonces, coseno de B por coseno de B es coseno cuadrado de B. Entonces, este va a tener que estar elevado al cuadrado. Coseno cuadrado. Y coseno de B, aquí me va a quedar el seno de B por coseno de B. Bien. Entonces voy a sacar este factor que está aquí. Creo que no me... Vamos a hacer así. Bien, entonces este término, todo este está reemplazado. Bien. Bueno, y acá lo que tengo es, fíjense que acá tengo coseno de A sobre seno de A. Y coseno de A sobre seno de A es cotangente de A. O sea que esto se va. Ya queda cotangente de A. Bien. Y entonces seno de A, y aquí me va a quedar seno de A. Saco esto. Para hacerlo por orden, vamos a dejarlo acá adelante. Seno de A. Bien, seno de A por el seno de B, por el seno de C, por la cotangente de A. Bueno, muy bien. Voy a pasar este término al otro lado restando. Ahí. Entonces, esto va a ser así. Si paso este término al otro lado, ahí me va a quedar una diferencia. Y el resto lo voy a dejar exactamente igual como está. Ahí está. Bien. Ahora, yo sé que coseno cuadrado de B, bueno, a ver, saco factor común coseno de A. Estoy trabajando en el primer lado de la igualdad. Y se lo hago paso por paso para que vean. Entonces saco factor coseno de A. Entonces a sacar factor común, me va a quedar algo así. Aquí lo voy a poner así. No sé que no me quiere tomar el igual. Bueno, no importa. Ahí, en realidad el igual está ahí. Bueno, saco coseno de A como factor común. Aquí lo voy a sacar, me queda 1. Y de aquí me queda 1 menos coseno cuadrado de B. Vamos a hacer así, porque si no... Coseno cuadrado. Hoy estamos con la tecnología medio lentos. Coseno
cuadrado, bien, de B. Bueno, muy bien. Ahora, yo sé que coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado por trigonometría es seno cuadrado de B. Bueno, vamos a reemplazar. Bien, entonces, ahí, esto, eso, el paréntesis es seno cuadrado de B. Y el paréntesis se va. Bueno, muy bien. Bueno, veamos. Y ahora lo que voy a dividir, porque tengo seno de A y seno de B, entonces voy a dividir todo por seno de A por seno de B. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Esto tiene que ser igual a esto más esto. O sea que voy a dividir por seno de A por seno de B. Todo esto que está ahí. Seno de A por seno de B. Lo mismo en este. Y lo mismo en este. Perfecto. En el numerador quedan los mismos elementos anteriores. Ahí. Esto. Bien. Y esto que está acá. Bueno. Ups. Veamos si se puede simplificar algo. Seno de A por seno de B se puede simplificar lo de abajo con eso de arriba. Seno de A por el seno de B, aquí ustedes ven que solamente voy a poder simplificar seno. No, pero es que este no está bien aquí. Hubo un error ahí, acá en este término. Bien, ahí. Repetí 2 veces lo que estaba del otro lado, que no es. Ahí está. Bueno, de ahí también puedo simplificar seno de A y seno de B. Acá seno de A o seno de B con ese que está ahí. Y luego acá en este denominador lo que puedo hacer es, bueno, me voy a sacar lo siguiente. Veamos. Voy a tener en el primer miembro de la igualdad un cociente. Tengo coseno de A sobre seno de A. Vamos a ponerlo ahí. Coseno de A. Me va a quedar coseno de A por, y simplifico seno con seno, o sea que me va, como resultado voy a tener seno de B. Y abajo solamente seno de A. Bien, ¿por qué se simplificaron los senos? Aquí yo simplifico seno de A con seno de B y me queda en este lado, esto se va, listo, ya está, coseno de B por coseno de C. Y luego, de aquí, saco esto, bien, y me queda otro término, se va seno de A y seno de B. Perfecto, ahí está. Y ahora, fíjense que coseno sobre seno es cotangente. Entonces, por último,
la expresión final de esto es, de aquí se va todo esto, entonces queda coseno sobre seno es cotangente del lado A por el seno del lado B es igual al coseno de B por el coseno de C más seno de C por cotangente de A, y ahí tenemos el teorema de la cotangente. Si lo hacemos extensivo, a ver, veamos cómo lo podemos hacer extensivo a este, para no hacer todo el desarrollo de nuevo. Por ejemplo, podemos iniciar nuevamente con cotangente de A y en vez de poner seno de B, ponemos seno de C. Seno de C, o sea que todo lo que es B lo cambiamos por C y entonces acá va a ser B, seno de B por cotangente de A. Esta. Bueno, y así sucesivamente van a haber 4 ecuaciones que, bueno, no se las voy a hacer todas, pero podría ser una más. Una más. Son 2, 4, son 6 ecuaciones. Si sabemos la primera, se puede saber las otras. A ver, vamos a probar. Con cotangente de A ya no hay más. Entonces empezamos con cotangente de B. Entonces tiene que ir el seno, que no sea B, seno de A. Entonces ahí va a ser coseno de A por el coseno de C, ahí, por el seno de C, seno de C, y ahí cambia que es el cotangente de B. Lo único que estoy haciendo es reemplazando nada más. A ver, veamos el otro con B. ¿Cómo sería? Porque ya lo hicimos con A, o sea que acá tendría que aparecer C. Bueno, seno de C es coseno de C por el coseno del ángulo A por el seno del ángulo A por la cotangente de B. Ajá, bien. Bueno, y podemos hacer, ya que está, le voy a hacer los otros. Era con A, este era con B, acá hacemos con C. Bien. Cotangente de C, seno de A, está bien. Coseno de A, y aquí le tendría que aparecer coseno de B. Y ahí seno de B y cotangente de C. Listo. Ups. Cotangente de C. Y por último, cotangente de C tendría que ser seno de B, coseno de B, coseno de A, seno de A y cotangente de C. Y con eso listo, ya está. Bueno, ahí están todas las posibilidades del teorema de la cotangente. Bien, y nos faltaría una sola nada más. En realidad son muchas ecuaciones que yo les voy a dar una hoja para que ustedes lo tengan. No me interesa que la sepan, pero sí necesito cómo se hace para que lleguen a una, aunque sea, no es complicado. Es el teorema del coseno para los ángulos. Porque este teorema de coseno, que ustedes ven aquí, yo lo voy a agregar. Teorema del seno, teorema del coseno, teorema del coseno para lados. Para lados, ¿sí? Bien, porque estamos trabajando con las minúsculas. Ahora tenemos el teorema del coseno para ángulos. Y con esto terminamos para ver cómo se aplica. Teorema del coseno
para los ángulos. Este es fácil. Bueno, lo que tenemos que hacer, vamos a colocar aquí, partimos, por eso les enseñé a ustedes, partimos de un grupo de fórmulas del triángulo polar. El triángulo polar. Por eso les enseñé yo que lo que era un triángulo polar. Pues el triángulo polar es aquel cuyos vértices y cuyos lados eran complementarios. Entonces vamos a ver el triángulo. Entonces vamos a hacer así. Coseno de AP, ¿dónde estaba el triángulo polar? Por aquí. Aquí está. Vamos a tomar esto, que está aquí, y vamos a tomar estas ecuaciones. Bueno, vamos a partir de eso y lo voy a colocar acá como para refrescarlos nada más. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aplicamos el teorema del coseno para lados, pero utilizando el triángulo polar. Coseno, pero utilizando... Bien, entonces vamos a aquí, teorema del coseno, tomamos esta, bien, lo colocamos acá y lo que hacemos solamente lo referimos a un triángulo polar, es decir, será aquí coseno de, en vez de ser coseno de A, ahí ay Dios, ese sería coseno de A sub P del lado A polar, coseno de B, ahí de este, también, B sub P, coseno de C, ups. Polar, seno de B, polar y seno de C, y coseno de A. Bien, partimos de acá. Es lo mismo que hemos visto recién, pero referido a un triángulo esférico polar. Y ahora yo sé que AP, fíjense ahí, dice AP es 180 grados menos A. Entonces reemplazo. Lo voy a reemplazar. Entonces copio aquí y lo voy reemplazando uno por uno. Entonces este será coseno, y acá se va, es 180 grados menos A. 180 grados menos A. Y con el resto igual. Esto. Sacamos esto. Es 180 grados menos B. Sacamos esto. Menos C. Bien, y así sucesivamente.
Y acá exactamente igual. Bien. Después que hemos hecho esto, perfecto, son cosenos de ángulos que son suplementarios. Por lo tanto, si yo quiero reducir al primer cuadrante, o sea que si lo necesito reducir al primer cuadrante, entonces me va a quedar lo siguiente. Menos por ángulos suplementarios, esto se reemplaza y va a ser menos coseno de A. Este mismo, exactamente igual, o sea que acá va a ser menos coseno de B, menos coseno de B. Y acá me convendría ponerlo entre paréntesis por la regla de los signos nada más. Aquí exactamente igual, me quedaría menos coseno de C. Bien, menos coseno de C. Más exactamente lo mismo que anterior, menos, pero ojo, no, acá es seno de 180 grados, acá me parece que me equivoqué, seno 180 grados menos A, perdón, acá puse A, pero es B, ahí dice B, yo le puse A, en realidad es B, ahí está. Para el lado del seno va con signo positivo, entonces esto es seno de B. Seno de B. Cuando es seno es positivo, seno de C. Y aquí sí, cuando es coseno es negativo. Perfecto. Y ya terminó. Ahí está. Menos coseno de A. Bueno, ese menos, lo que voy a hacer, ahora voy a mejorar esto. Voy a mejorarlo un poco. Bien. Acá menos por menos es más. Menos por menos es más. O sea que esto ya va a quedar positivo. Bien. Y ahí con ese menos, ahí quedaría negativo. Y chac. Y lo dejamos así. Bien. Y me faltaría una cosa porque este negativo ahí me está molestando. Una sola cosita nada más. Entonces saco el negativo de acá y los otros cambian de signo. Acá va a estar negativo y en este positivo. Y ahí tenemos el teorema del coseno para ángulos. Sería esto. Lo podemos hacer extensible para las demás, para los demás vértices y me quedaría algo así. Para el coseno de B sería igual. Aquí va A, él se queda ahí como está, seno de A y coseno de B minúscula. Para el coseno de C, coseno de C es igual coseno de A por el coseno de B por el coseno de B por el seno de A por el seno de B
por el coseno de C. Y con esto, listo. Y ya no... Y con esto listo, ya no voy a demostrar más ecuaciones porque ya con estas son suficientes para resolver un triángulo oblicuángulo. Bueno, muy bien. Veamos. Listo, ya pasamos teorema del seno, teorema del coseno y teorema de las cotangentes. Entonces ahora vamos a resolver, utilizando esas expresiones, un triángulo oblicuángulo. Y este es el trabajo práctico que yo les di. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Entonces dice lo siguiente. Tomando como referencia el triángulo esférico de la figura, este es un triángulo esférico, encuentro los valores de los ángulos y lados según los siguientes casos. Acá me dan el lado A. Me dan los tres lados. Lado A, lado B y lado C. Bueno, pero eso es fácil. Veamos cómo se resuelve. Vamos a ver cómo se resuelve. Bueno. Si ya tenemos los tres lados, y acá, como datos, tenemos que utilizar el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque en el teorema del coseno tomamos el teorema del coseno para lados, aquí, vamos a ver esto. Tengo como datos los tres lados. Entonces, vamos a hacer así. Y ahí está. Y de acá, ¿qué es lo que tendría que despejar yo? Y acá lo que tendría que despejar es coseno de A. Lo que tendría que despejar es coseno de A. Entonces, vamos a hacer así. Coseno de A igual. Tengo por un lado, a ver, veamos, coseno de A. Tengo coseno de A en el numerador, menos coseno de B por el coseno de C. Ups. Bien. Y en el denominador me va a quedar seno de B por el seno de C. Listo. Bueno, y ahí sería entonces coseno de A. 29 grados, 27 minutos, 42 segundos. Menos coseno de B. 71 grados, 13 minutos, 15 segundos. Por coseno de C. 54 grados, 0,2 minutos, 0,2 segundos sobre seno de B por seno de C. Bueno, listo. Y ahí me va a dar el coseno de, vaya a saber. No tengo calculadora ahora, así que no lo podría resolver. Pero, bueno, así sería la forma. De la misma forma, vamos a tener que hacer para el B y para el C. Es decir, vamos a tener, vamos de nuevo, tomamos
el B, tomamos esta ecuación y la ubicamos acá. Bueno, a partir de esa, yo voy a poder despejar coseno de B. Entonces aquí va a ser coseno de B igual. Bueno, coseno de B. Aquí me va a quedar coseno de B, coseno de A, por el coseno de C, sobre el seno de A por el seno de C. Estamos listos. Y habría que, bueno, esto lo voy a borrar. Después lo continúan ustedes. Sería ese. Y ahí sacan B es igual al arco coseno y ahí van a tener el B. Y para obtener el C, partimos de acá, teorema del coseno, lo aplicamos ahí y de ahí despejamos coseno de C. Acá está. Entonces va a quedar coseno de C. Coseno de C es igual. Coseno de C por el coseno de A por el coseno de B. Bien. Sobre el seno de A por el seno de B. Listo, y ahí le va a dar arco coseno. Y ya tiene los tres, ya se resolvió. Listo, ya está resuelto. Tiene que haber una comprobación. Entonces, para ver si está bien. Entonces, se debe comprobar que la característica de exceso que habíamos visto al inicio, entonces se debe comprobar que la suma de los ángulos, la suma de A más B más C, tiene que estar entre 180 y 540 grados. Esa es la comprobación. Comprueban y si está todo bien, quiere decir de que está perfectamente bien. Bueno, aquí en el segundo, ¿qué es lo que dan? A, B y C. Y en el segundo, fíjense que están tres ángulos. Tres ángulos. Ahí tienen. Que el ángulo A es igual al ángulo B. Que el ángulo A es igual al ángulo B. O sea que me da tres ángulos. Yo tengo que encontrar tres lados. Por lo tanto, voy al teorema de cosenos. Voy a estos que están acá. Trabajo con esos. Bien, este para el segundo triángulo. Bueno, lo voy a poner ahí. Parto de ese primero. Ahí está. Bueno, con el primero, yo puedo encontrar el lado A. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Miren, voy a aprovechar esto para hacerlo más rápido y lo único que voy a hacer es reemplazar. Voy a tener que encontrar el lado A. Coseno de A, que está ahí, es del otro lado tenemos coseno de A mayúscula, o sea, el coseno del ángulo A, y en vez de ser negativo, acá va a ser positivo porque pasa al otro lado, cambiado el signo. Este es B por el coseno de C, muy bien, sobre seno de B por el seno de C. Listo, igual, o sea que reemplazo, hago A es igual al arco cuyo coseno y obtengo los resultados. O sea que, bueno, como hice ahí en el primero, voy a hacer el primero nada más, de acá. Bien, entonces esto va a ser coseno de A, que es 52 grados, 14 minutos, 24 segundos, más coseno de B,
coseno de B. 52 grados, 14 minutos, 24 segundos por el coseno de C. Y el C es de 82 grados, 12 minutos, 0,3 segundos. Sobre seno de B, seno de por el seno de C. Bueno, y ahí sería listo. En los otros exactamente igual, partiendo de las otras ecuaciones. Ahí. Bueno, me va a quedar algo así. De ahí despejamos. De la segunda vamos a despejar B, coseno de B. Coseno de B. Y acá me quedaría coseno de B mayúscula. Bueno, coseno de B y aquí sería coseno de A por coseno de C sobre seno de A por el seno de C. Chao, listo. Ahora después lo reemplazan ustedes. Y aquí en la última, coseno de C, ahí despejo C. Va a quedar coseno de C, coseno de A por el coseno de B. Bien. Sobre el seno de A por el seno de B. Perfecto, y con eso ya estaría resuelto el triángulo. Sumamente fácil. Sumamente fácil para poder resolverlo. Acá, de la misma forma, se debe comprobar, y ahí está. Bien. A ver, veamos. Déjenme ver. A ver, acá tenemos dos lados y un ángulo. Bueno, acá podrían hacer teorema de coseno para ángulos. Sí. Bueno. El resto es similar. O sea, no tendrían demasiado inconveniente. Pueden utilizar el teorema del seno, el teorema del coseno o el teorema de la cotangente. Yo de todos modos les voy a pasar las fórmulas que se utilizan y ustedes la pueden aplicar para la resolución de triángulo oblicuo ángulo. Y ese sería el trabajo práctico número 2, que es lo que tienen que resolver. Y con esto listo por ahora, hasta la semana que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga que hacer? No, profe. Bien, es fácil, ¿eh?